Bueno, pues Impresentable, que nació en el 2003, ya llevamos 8 años. Para mí la primera motivación fue crear un contexto local que había desaparecido un poco, ¿no? Porque muchos artistas de mi generación, artistas de artes escénicas, nos habíamos ido de España a vivir tanto a Londres como a Nueva York, como a Berlín, Bruselas, Ginebra, y entonces había quedado un hueco muy grande aquí, ¿no? Y las siguientes generaciones, aparte de la falta de recursos que hay en Madrid, se encontraba también con que nadie les abría un poco el camino, ¿no? Como lo que se suele hacer entre padres, hijos y generaciones. Pues se ocurría un poco esto. Entonces yo empecé a volver a España a presentar mi trabajo, estaba viviendo en Berlín y empecé a ver la posibilidad, ¿no? En colaboración con la Casa Encendida, que les propuse mi proyecto de mi obra. Entonces me dijeron que por qué no contextualizaba un poco más y traía más obras que tuvieran que ver con mi trabajo. Entonces ese fue el primer año, que lo llamamos además procesos coreográficos, o sea que no se llamaba todavía Impresentable. Y luego Laura, que era la que llevaba artes escénicas en la Casa Encendida, hizo un pequeño apoyo teórico con gente que venía a dar conferencias sobre nuestro trabajo. Y entonces vimos que el resultado era muy interesante y que era algo que no existía en Madrid, que era muy importante en ese momento. Y entonces yo le propuse a Laura que por qué no hacíamos un festival, o sea, que por qué no lo hacíamos una vez al año. Y Laura le gustó la idea y entonces ahí empezó ya Impresentable, con esta dualidad entre representación y presentación, ¿no? Y por eso pusimos el nombre Impresentable. Y luego mis motivaciones mayores eran crear un contexto local que no existía, apoyar a los jóvenes artistas de Madrid también, que tuvieran unas referencias, a base de traer artistas que dieran talleres, que hicieran obras con ellos, que presentaran sus propios trabajos. Luego el artista joven también, que acababa su formación y que tenía ese vacío aquí en la ciudad, pues que empezara a tener un apoyo también, ¿no? De seguimiento, porque las primeras obras siempre son muy frágiles y bueno, sigue siendo frágil, pero por lo menos que tuvieran un apoyo durante el año, que hubiera un seguimiento pues más de gente que tuviera más trayectoria, ¿no? Y para mí es muy importante dos cosas en el festival. Una, desjerarquizar lo que es cómo funciona el mercado, que solo produce o te hace producir piezas, y a mí me parece muy pobre esto. Es muy interesante lo de las piezas, pero normalmente el formato es siempre el mismo. 2 meses de trabajo, haces una pieza y luego la intentas girar y ahí se acaba la vida del artista escénico. Entonces es tan pobre que yo intento romper toda esa dinámica y luego desjerarquizar eso, pues que el resultado es solo un momento de todo el proceso creativo. Y para mí es igual de importante el final como el principio, o sea, cuando empieza a aparecer la idea, cuando empiezas a desarrollarla, cuando empiezas a documentarte para poder desarrollar tu idea, cuando empiezas a crear material, cuando tiras material, cuando tienes un momento o un material que te encanta pero no va a ir en la pieza porque no es coherente, antes de terminar la pieza, ¿sabes? Todos esos momentos para mí tienen igual de importancia. Entonces aquí en el festival, que yo quiero presentar siempre tanto un proyecto como la teorización de ese proyecto o la búsqueda teórica o práctica, metodologías, ¿sabes? Entonces eso es un poco Impresentable ahora mismo. Yo hablo desde la danza, porque el teatro no es mi terreno y aunque bueno, tengo información, pero quiero hablar más desde la danza. Y en los últimos 10 años, yo creo que desde el año 92, sí, los años 90 hasta el 2000, o sea que ya llevan casi 20 años, hubo este cambio, ¿no? De lo que era la danza contemporánea hacia la danza conceptual, ¿no? Que además paró el movimiento y empezó a desarrollar los conceptos de una manera más intelectual y menos desde el cuerpo, aunque el cuerpo siempre estaba presente, ¿no? Entonces creo que eso ha ocupado un tiempo en la danza, en el mercado europeo, ¿no? Y ahora hay un cambio, hay una activación del cuerpo otra vez. Mucha gente lo hace a través de volver hacia las técnicas y seguir desarrollando desde ahí. Otra gente ya lo hace con otros lenguajes más ¿cómo decirlo?
Sí, unos lenguajes que tienen más información o más influencia de otros códigos que también vienen de las artes visuales, del cine, pero incluso de la ciencia también, ¿no? Y esto ha influido también en el lenguaje dancístico, y yo creo que ahora hay artistas y obras que tienen todas estas connotaciones. Entonces veo ese cambio principalmente en la danza europea, y luego a partir de ahí ya es una cuestión también de cómo se producen las obras. Veo un gran cambio en cómo se producían en los años 80, que eran grandes compañías, ¿no? De no menos de 10 bailarines, y cómo eso ha ido cambiando. También el teatro ha cambiado, las cajas desaparecen, se desnuda el teatro, se invaden los terrenos expositivos, las galerías de arte. Hay artistas que directamente escénicos se convierten en artistas visuales, pero trabajando con el cuerpo, como la Ribot, o con el cuerpo en la sala de exposiciones, como la Ribot o Pino Segal, ¿no? Y bueno, pues hay todo un movimiento que está cambiando muchísimo el panorama desde los años 80. En estos 30 años se ve una gran diferencia, ¿no? Políticamente también y socialmente, como la idealización del bailarín y de la imagen que creaba el bailarín en movimiento, eso se ha caído totalmente, ha entrado a la cotidianidad, y la abstracción es diferente también que la que había antes. No sé, hay un lenguaje creo que mucho más dinámico y mucho más cercano al espectador. Y va variando también, ahora está variando hacia otro lado. Entonces, bueno, estamos ahí en esas transiciones perpetuas, yo creo. Bueno, yo creo que en los años 60 la ruptura viene más de las artes visuales, ¿no? Y de artistas visuales que empiezan a trabajar más con el cuerpo y a hacer performances. No tanto en la danza, aunque sí, por supuesto, en los años 60 y 70 en Nueva York hubo un boom ahí, ¿no? Pero claro, la danza europea es muy diferente a la americana. Yo creo que formalmente ha sido diferente, ha habido influencias de la danza americana hacia Europa, pero no sé, aquí se ha trabajado de otra manera, ¿no? El expresionismo alemán y otras tendencias que ha habido aquí no han tenido mucho que ver, aunque luego se hayan contaminado, pero han sido diferentes. Las dinámicas no sé de dónde vienen, pero yo creo que ya no es tanto en los años 60, en los años 15, a principios de siglo, ya había los primeros performances en Italia, por ejemplo, ¿no? Claro, y entonces pues yo creo que es una tradición que ha ido evolucionando, y que en la danza europea esa influencia más conceptual que ya había ocurrido en las artes visuales, igual en la danza americana en los años 60, empieza a tener vida, pero desde otro punto de vista ya, porque el tiempo no es el mismo. Entonces, aunque coincidan como en los parámetros, y aunque se le pueda llamar conceptual, pero yo creo que se aborda desde una temporalidad muy diferente. Bueno, yo no soy un programador, o sea, no vivo de ello, con lo cual lo que es toda la actividad del festival la organizo muy periféricamente a donde yo estoy, a donde yo voy, ¿no? Entonces, yo siempre he propuesto algo muy procesual, lo cual no es tan popular, con lo cual nunca hay un gran público en Impresentable, siempre tenemos como 100 espectadores, 130 máximo. Los eventos se llenan, pero se llenan, nunca están abarrotados, como la gente no se queda afuera pidiendo que quieren entrar. Entonces, yo creo que se ha ido creando un público que es fiel y que tiene que ver con una cercanía a lo profesional, que es muy interesante, y luego hay otra parcela del público que es simplemente curioso, ¿no? Y es un público muy valioso para nosotros porque es muy curioso, porque muchas veces para aguantar un proceso, para aguantar una pieza recién estrenada de un artista que es su primera obra, no es fácil, porque las obras no son además las que yo elijo, los artistas que yo elijo no trabajan en el entretenimiento ni en la espectacularidad. Entonces es como más manual todo, más hecho en casa, y entonces eso, como te digo, no provoca una gran popularidad. Pero yo creo que tenemos un público bastante involucrado, y que además hemos querido siempre involucrarles, ¿no?